Me dijeron que estás sola. Déjame darte hijos. Las palabras cayeron como piedras en el silencio helado de la tarde, provenientes de un gigante que bloqueaba toda la luz del sol. Vera sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? ¿Y por qué su presencia hacía que cada fibra de su ser vibrara como una cuerda tensa? ¿Acaso algunas propuestas son tan imposibles que se vuelven inevitables? Deja tu like si tú también quedaste intrigado y comenta dónde estás viendo esta historia. La madera de la puerta principal se estremeció bajo el impacto de 3 golpes pesados que resonaron por la pequeña casa como truenos lejanos. El sonido no parecía venir de puños humanos, sino de algo mucho más poderoso, primitivo y amenazador. Vera dejó de remendar el raído chal de lana que la protegía del frío cortante del otoño tardío en las tierras fronterizas. Sus manos, arrugadas prematuramente por el trabajo arduo y la soledad, temblaron ligeramente mientras dejaba la aguja sobre la mesa de madera gastada. Nadie visitaba a la viuda del Cerro Cenizo. Los aldeanos del pueblo más cercano se aseguraban de cruzar al otro lado del camino polvoriento, cada vez que avistaban su esbelta silueta caminando hacia el mercado. Susurraban entre ellos que la maldición del vientre estéril era contagiosa, que una mujer incapaz de engendrar vida cargaba consigo una sombra que podría contaminar a otras familias. Durante 2 largos años, Vera se había acostumbrado al aislamiento forzado, transformando la soledad en una armadura que protegía lo que quedaba de su destrozada dignidad. Con el corazón martilleando contra sus costillas de forma desacompasada, ella se acercó a la puerta de madera desgastada. El viento silbaba por las rendijas que ella no podía reparar sola, creando una sinfonía melancólica que acompañaba sus días vacíos. Sus manos dudaron sobre la manija oxidada. ¿Quién podría estar del otro lado? ¿Un comerciante perdido? ¿Un viajero en busca de refugio? ¿O algo mucho peor? Abrió la puerta con un movimiento cauteloso y el mundo se oscureció al instante. No por las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte, sino por la masa titánica de músculos y presencia que bloqueaba completamente la luz dorada del atardecer. El hombre frente a ella era inmenso, un gigante cuyos anchos hombros parecían rozar los marcos laterales de la puerta. Vestía pieles de lobo que denotaban una realeza salvaje y ancestral, y sus ojos eran de un dorado líquido y depredador que parecía ver directamente a través de su alma. Él no pronunció un buenos días, con la cortesía que se espera de un visitante civilizado. No preguntó su nombre con educación, ni se disculpó por la inoportuna hora de su llegada. El gigante simplemente inhaló el aire a su alrededor de forma profunda y hambrienta, como si absorbiera su misma esencia, y entonces soltó la frase que cambiaría para siempre el destino no solo de ella, sino de todo el reino. Me dijeron que estás sola. Déjame darte hijos. El shock inicial de Vera duró exactamente 3 segundos de silencio absolutamente ensordecedor, donde el único sonido perceptible era el viento helado silbando por las grietas que ella jamás lograría reparar con sus limitadas fuerzas. Durante esos breves instantes, su cerebro luchó por procesar la total absurdidad de la situación. Entonces, como una represa que finalmente cede a la presión de las aguas acumuladas, la indignación de una mujer que había pasado 2 años enteros reconstruyendo su dignidad fragmentada con pedazos de cristal y lágrimas tragadas, explotó en toda su furia contenida. Ella no gritó como una damisela en apuros, no se desmayó como una dama delicada. Vera reunió toda la fuerza que sus brazos delgados y curtidos por el trabajo le permitían y cerró la puerta en la cara del rey licántropo, con una violencia que la sorprendió incluso a ella misma. La madera vibró con el impacto, haciendo que el frágil cerrojo crujiera amenazadoramente. Del lado de afuera, esperaba escuchar un rugido de rabia herida o maldiciones que harían huir espantados a los cuervos. En cambio, solo escuchó un suspiro profundo y genuinamente confuso, como si el gigante fuera un niño que acababa de recibir una reprimenda inexplicable. Vera apoyó su espalda temblorosa contra la puerta, sintiendo cada latido de su corazón resonar en sus oídos, como tambores de guerra. Ella sabía exactamente quién era él. Todo el mundo en las tierras fronterizas conocía las leyendas sobre Magnus, el rey gigante,
el lobo de hierro que comandaba los clanes con puño implacable. Las historias contaban que no poseía corazón en el pecho, solo un sentido del deber frío y calculador que lo guiaba en cada decisión política. Pero las leyendas jamás mencionaron que estuviera completamente desprovisto de tacto social básico, como un bárbaro que nunca aprendió las reglas más elementales de civilidad. La noche transcurrió en una vigilia inquieta. Vera apenas logró cerrar los ojos, esperando en cualquier momento escuchar nuevamente esos golpes devastadores en la puerta, o peor aún, el sonido de la madera haciéndose añicos por fuerza bruta. Cuando finalmente consiguió conciliar el sueño en las primeras horas de la madrugada, sus sueños fueron poblados por ojos dorados que la observaban con una intensidad perturbadora. A la mañana siguiente, despertó con un sonido rítmico y brutal que parecía provenir del mismísimo infierno. Thunk, thunk, thunk. El estruendo era cadencioso y potente, haciendo vibrar ligeramente la casa entera con cada impacto. Al espiar cautelosamente por la ventana empañada por el frío matinal, Vera vio una visión que disparó su corazón de nuevo, pero por razones muy distintas. Magnus estaba allí, sin camisa bajo la escarcha matinal, que cubría todo con una capa plateada y cristalina. El vapor subía de su cuerpo cálido, cual forja viviente sobre la tierra helada. Cada movimiento de sus músculos era una demostración de poder bruto y controlado, mientras cortaba metódicamente la leña, que a ella le tomaría semanas acumular sola. El hacha en sus manos parecía una extensión natural de su ser, cortando los troncos con una precisión que rozaba lo artístico. Cuando él notó su mirada curiosa por la ventana, detuvo el trabajo abruptamente. Limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano y señaló el tejado deteriorado con el hacha. «Hay goteras», dijo con una voz grave que reverberó en el aire frío. «Voy a arreglarlas». Fue el primer giro sutil en la percepción de Vera sobre el rey gigante. La brutal arrogancia del día anterior, aquella propuesta indecente e inadecuada, enmascaraba en realidad una ineptitud social crónica tan profunda que era casi conmovedora. Magnus no sabía cortejar con palabras o gestos románticos. Él solo identificaba problemas prácticos y los resolvía con eficiencia implacable. Y Vera, con su vida desmoronándose, era solo otro problema complejo que él decidió resolver con la misma determinación con la que cortaba leña o reparaba tejados. Durante las semanas siguientes, el cortejo más extraño y desconcertante en la historia de los clanes licántropos se desarrolló ante los ojos incrédulos de Vera. Magnus no aparecía con ramos de flores silvestres como un pretendiente tradicional. En cambio, trajo un jabalí recién cazado, preparando la carne con habilidad culinaria sorprendente para asegurar su proteína ante el riguroso invierno que se avecinaba. No recitaba poemas de amor bajo la luna llena. Él reconstruyó toda la cerca del jardín con troncos sólidos y resistentes para alejar a los coyotes hambrientos de sus flacas gallinas. Vera, cuya personalidad resiliente había sido forjada en el fuego de la soledad impuesta y la cruel vergüenza que su difunto marido le había infligido durante años, mantenía una distancia cautelosa pero pragmática. Ella aceptaba la ayuda porque la necesitaba desesperadamente, pero se negaba rotundamente a bajar la guardia emocional que había construido con tanto cuidado. Se consideraba a sí misma una humana defectuosa e incompleta, incapaz de generar vida o de atraer el interés genuino de cualquier hombre, mucho menos de un rey licántropo. Lo que ella no sabía era que era una omega latente, con poderes adormecidos por años de veneno sutil y represión psicológica. Sus verdaderos instintos habían sido suprimidos por tanto tiempo que ella genuinamente creía ser estéril y sin valor. El descubrimiento de esa verdad aún estaba por llegar, oculta bajo capas de mentiras cuidadosamente construidas. El primer gran cambio en la delicada dinámica entre ellos ocurrió durante una tarde particularmente fría, cuando Magnus estaba reparando la chimenea deteriorada que amenazaba con desmoronarse. Él había subido al tejado para verificar los daños estructurales cuando el piso podrido de la sala principal cedió bajo su inmenso peso. El estruendo fue ensordecedor, como si un pequeño terremoto hubiera sacudido la casa entera. Vera corrió inmediatamente a ayudarlo, sin pensar en su propia seguridad
o en el hecho de que se estaba acercando a un depredador alfa herido. Cuando sus manos tocaron la piel cálida de él para verificar posibles heridas serias, una chispa eléctrica azul y dolorosa saltó entre ellos, con una intensidad que hizo que ambos retrocedieran jadeando. La energía cruzó entre sus pieles como un rayo en miniatura, dejando una sensación de hormigueo que subió por los brazos de Vera hasta alcanzar su corazón acelerado. Magnus retrocedió bruscamente, sus ojos dorados brillando en un violeta intenso y sobrenatural, antes de regresar gradualmente a su color original. Él lo sabía. Había sentido claramente el vínculo de compañeros formándose, esa conexión ancestral e irrevocable que unía a dos lobos para toda la eternidad. Pero, contrariando todos los instintos primitivos de un alfa dominante, que normalmente reclamaría a su compañera inmediatamente, él deliberadamente ocultó ese descubrimiento monumental. Él necesitaba que ella lo aceptara primero como hombre, con todos sus defectos y virtudes humanas, antes de que fuera forzada por la biología implacable del lobo a someterse al vínculo. Él quería conquistar su corazón a través de acciones y cuidado, no a través de la química sobrenatural que eliminaría su libre elección. Era una aproximación arriesgada e inusual para un rey acostumbrado a simplemente tomar lo que quería por la fuerza. El invierno irrumpió con una ferocidad sobrenatural que dejó pasmados incluso a los habitantes más ancianos de las tierras fronterizas. La nieve caía en ráfagas implacables, acumulándose en montículos que sellaban por completo los caminos y aislaban la humilde propiedad de Vera del resto del mundo. La convivencia forzosa durante esos gélidos meses desveló, lentamente, las capas más íntimas de la personalidad de ambos, como la piel de una cebolla que se desprende una a una. Vera descubrió que Magnus, a pesar de su apariencia imponente y su reputación salvaje, poseía una paciencia inagotable para las minucias domésticas. Aprendió a hornear pan que no se carbonizaba, a zurcir ropas con puntadas casi imperceptibles y a preparar infusiones herbales que reconfortaban el cuerpo por horas. A cambio, ella le permitió, poco a poco, vislumbrar más allá de la máscara de autodefensa que portaba incesantemente, revelando una inteligencia mordaz y un sentido del humor cínico que lo hacía reír de una manera que resonaba por toda la casa como una melodía. En una noche singularmente glacial, mientras el fuego crepitaba con júbilo en la chimenea recién reparada y el viento aullaba afuera como lobos en plena cacería, Vera por fin se sintió lo bastante segura para compartir algunas de sus memorias más lacerantes. Magnus escuchaba con un silencio atento, sin juzgar ni intentar minimizar su pena, simplemente ofreciendo su presencia robusta como un ancla inquebrantable. Fue durante aquella conversación íntima que él percibió algo inquietante en su despensa. Entre los tarros de conservas y los sacos de granos, reposaba un pequeño y discreto recipiente lleno de hierbas secas con un aroma particular que hizo rugir sus instintos de lobo en alerta. Acónito de luna, una planta que, en dosis minúsculas y controladas, provocaba la infertilidad temporal en hembras omega, pero que en uso prolongado podía infligir daños irreversibles al sistema reproductivo. «No eres estéril, Vera», gruñó, su voz vibrando con una furia contenida que hizo temblar ligeramente toda la estructura de la casa. Sus ojos relumbraron con aquella luz violeta sobrenatural de nuevo, mientras sostenía el frasco como una prueba acusatoria. Alguien ha estado envenenando tu té durante años, sistemática y deliberadamente. La revelación golpeó a Vera como un puñetazo en el estómago, vaciando todo el aire de sus pulmones de golpe. Las piezas del cruel rompecabezas de su vida comenzaron a encajar con una claridad devastadora. Su difunto esposo, un hombre frío y calculador que siempre hallaba pretextos para evitar la intimidad física, y ahora su hermano, el señor Silas, quien aparecía con regularidad trayendo remedios para su condición. La mantenían a propósito, enferma e infértil para asegurarse de que la propiedad, pródiga en valiosos minerios prateados subterráneos, revirtiera automáticamente a la familia de ellos tras su muerte natural. Había sido prisionera en su propia vida, creyendo defectuosa su esencia cuando era víctima de una conspiración meticulosa. La rabia que le sobrevino, gélida y calculada, ardía como hielo en su piel.
La protección de Magnus dejó el cortejo pragmático para hacer una guerra personal declarada. Cesó de pedirle ingenuamente hijos y comenzó a rogarle algo más peligroso: permiso para brindarle justicia. Sus ojos adquirieron una luz depredadora, prometiendo consecuencias funestas a quien osara dañarla. No obstante, la cercanía física constante del invierno cobraba un precio terrible y oculto. Magnus estaba muriendo, consumido por dentro por una maldición ancestral, yugo de su linaje real por generaciones. Su gigantismo, imponente y poderoso, no era solo una bendición genética. Era magia descontrolada, creciendo exponencialmente cada día sin una compañera verdadera que anclara y equilibrara su energía sobrenatural. Sin el vínculo estabilizador de una omega verdadera, el cuerpo del rey gigante crecía y se expandía, pero sus órganos internos no seguían el ritmo. Su corazón era forzado más allá de sus límites, bombeando sangre a una masa corporal en aumento constante. Había acudido a ella no por arrogancia machista o capricho regio, sino por desesperación absoluta y silente. Estimaba meses, quizás semanas, antes de que su corazón estallara bajo la presión insostenible. Había ocultado la devastadora verdad a Vera para no parecer débil o manipulador, ni presionarla a aceptar el vínculo por lástima en vez de amor genuino. Esta fue la segunda y cruel reviravolta. El depredador dominante era, en realidad, la presa más vulnerable del tiempo implacable. Durante las noches más largas del invierno, con un dolor insoportable en el pecho, Magnus yacía despierto. Escuchando la suave respiración de Vera en la habitación contigua, se preguntaba si había cometido un error terrible. Debió ser honesto desde el principio. Debió usar la química del vínculo para asegurar su supervivencia, en vez de intentar conquistarla como un humano cualquiera. Pero cada vez que observaba la sonrisa genuina que ella le ofrecía en las mañanas heladas, cuando reía de sus torpes intentos de cocinar huevos sin quemarlos, él sabía haber tomado la decisión correcta. Ella merecía una elección real, aun si eso le costaba la vida. El clímax emocional ineludible se desató durante el solsticio de invierno, en la noche más larga y oscura del año. El señor Silas, quien había pasado meses planeando meticulosamente, aprovechó la tormenta de nieve más feroz de la temporada para enmascarar los olores y los sonidos de su aproximación. Arribó con un grupo de mercenarios humanos bien armados, alegando públicamente que estaba allí para rescatar a su querida cuñada de las garras del rey loco, que supuestamente la mantenía cautiva contra su voluntad. La verdadera motivación, por supuesto, era mucho más siniestra. Con Vera bajo su protección, podría continuar administrando el veneno hasta que ella pereciera, asegurando así que la valiosa propiedad minera pasara legalmente a su posesión. Y eliminar a Magnus en el proceso sería una bonificación que aumentaría significativamente su influencia política entre los clanes. El enfrentamiento que siguió fue brutal y desesperado. Magnus, ya gravemente debilitado por la maldición que consumía su fuerza vital y por el esfuerzo constante de mantener la casa cálida usando su propia aura térmica como fuente de calor, luchó con la valentía de un animal acorralado. Cada golpe que asestaba contra los invasores le costaba energía que no podía derrochar, pero se negó rotundamente a permitir que Silas se acercara a Vera. La lucha se desató por la pequeña casa como una tempestad de violencia, destrozando muebles y haciendo añicos los cristales. Magnus logró derribar a 3 de los mercenarios, pero el esfuerzo lo dejó jadeante y tambaleante. Cuando finalmente cayó de rodillas sobre la nieve manchada de sangre que se acumulaba en el suelo de la cocina, sangrando un líquido oscuro y denso que no parecía completamente humano, algo fundamental cambió en el universo circundante. El lobo interior de Vera, dormido y suprimido por años de veneno químico y represión psicológica, despertó con una furia que hizo temblar la propia tierra. Pero ella no emergió como un lobo común, ni siquiera como una omega típica. Se reveló como algo que los clanes consideraban una leyenda, una omega de invierno, una criatura mítica cuyos feromonas no solo atraían y apaciguaban, sino que poseían el poder de curar heridas mortales y comandar a otros lobos mediante pura autoridad vocal. El grito que soltó al ver a Magnus herido no fue humano, fue un sonido primordial,
que resonó a través de dimensiones espirituales, cargado de un poder ancestral que había sido acumulado y refinado a través de generaciones de linaje omega puro. El sonido paralizó instantáneamente a todos los atacantes, obligándolos a retroceder con los ojos desorbitados por un terror instintivo. La transformación que siguió fue simultáneamente hermosa y aterradora. No fue la alteración rápida y fluida de los lobos experimentados, sino una explosión dolorosa de huesos reformándose y piel estirándose, que redefinió completamente su existencia física. Cuando emergió de la agonía del cambio, ya no era la mujer frágil y derrotada que Silas recordaba. Era una fuerza de la naturaleza, una omega real cuya presencia hacía que el aire a su alrededor brillara con una energía plateada. Ella diezmó a la guardia restante de Silas, no mediante fuerza bruta o violencia salvaje, sino con una serie de órdenes vocales imbuidas de una autoridad sobrenatural que forzó a los hombres lobo invasores a someterse por completo. Sus voces, ecos de linajes ancestrales, los obligaron a mostrar el vientre en la nieve, un gesto de rendición total que iba contra cada uno de sus instintos de lucha. Silas, confrontado con la prueba irrefutable de que su cuñada defectuosa era en realidad una de las criaturas más poderosas del reino licántropo, intentó huir desesperadamente. Pero Vera, ahora completamente despierta a sus verdaderos poderes, no estaba para clemencia. La justicia que Magnus le había prometido ahora sería administrada por sus propias manos. Con los atacantes neutralizados y Silas finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones, Vera se volvió hacia Magnus. Él yacía en la nieve teñida de rojo, su aliento saliendo en exhalaciones cortas y laboriosas que formaban nubes de vapor en el aire helado. La curación no llegó a través de magia instantánea o pociones milagrosas, sino mediante la aceptación finalmente completa del vínculo que había estado creciendo entre ellos durante todos esos meses. Allí, en la nieve carmesí bajo la luz plateada de la luna llena del solsticio, ella lo marcó. La consumación del lazo no fue meramente un acto físico de unión, sino una profunda transferencia de energía espiritual que estabilizó de inmediato el crecimiento descontrolado que estaba matando a Magnus. Él no encogió a un tamaño humano normal, pero el dolor constante en sus ojos desapareció por completo, reemplazado por un poder enfocado y sereno que irradiaba control absoluto. El vínculo entre ellos se solidificó como metal fundido enfriándose, creando una conexión que trascendía lo físico y tocaba reinos espirituales ancestrales. Por primera vez en su vida, Vera se sintió completamente íntegra, como si una parte fundamental de su alma que siempre había estado ausente hubiera regresado finalmente a su lugar. Magnus, por su parte, experimentó una paz que no conocía desde la infancia, antes de que el peso de la corona y la maldición familiar comenzara a destruir su vida lentamente. Pero como a menudo sucede cuando el destino interviene de forma dramática, la victoria vino acompañada de complicaciones inesperadas. La revelación de Vera como una omega de invierno y la prolongada presencia del rey en las tierras fronterizas no pasaron desapercibidas para los poderes políticos del reino. El Consejo de Ancianos, aquel grupo de hombres lobo viejos y astutos que realmente gobernaba tras el trono, llegó con las primeras flores de la primavera, trayendo consigo demandas que amenazaban con destruir la frágil felicidad que Magnus y Vera habían construido. Exigieron a Magnus retornar de inmediato a la capital de los clanes, reasumir responsabilidades regias desatendidas. Amenazadoramente, insistieron en llevar a Vera para pruebas de sus especialistas, verificar su dignidad para la corona, o si Magnus fue hechizado por bruja fronteriza de magia seductora que manipuló su mente. El escollo final no era físico ni mágico, sino político. El Consejo de Ancianos, influenciado y a veces sobornado por aliados de Silas Años, invocó la ley de la sangre pura, reglamentación ancestral que impedía a omega de origen o linaje no documentado ser reina sin pruebas degradantes y peligrosas. Cruel ironía. Vera, verdadera omega de invierno, tenía estirpe más pura y poderosa que cualquier anciano. Sus orígenes velados por generaciones familiares
que la protegieron de tal explotación política. Entonces, Magnus tomó decisión que conmocionó al consejo y al reino licántropo. Ante la corte, reunida en el jardín que aró y plantó, el rey gigante retiró ancestral corona de oro, arrojándola a los pies del anciano jefe con metálico sonido cual campana fúnebre. «Entonces no seré rey», declaró con voz de décadas de autoridad. «Seré padre de sus hijos. Cortaré su leña, repararé su tejado. Seré todo que ella necesite, pero no rey sin ella como igual». La abdicación fue giro final y monumental, imprevisto por nadie. Jamás rey licántropo renunció voluntariamente al poder supremo, menos aún por mujer. Este gesto de sacrificar su excelsa posición por amor rompió las barreras emocionales de Vera, desatando consecuencias que trascendieron lo político. En el cosmos licántropo, el sacrificio genuino de poder por amor verdadero porta peso espiritual que la naturaleza misma reconoce y honra. El suelo de Vera, nutrido por sangre de Silas, quien, en postrero ataque traicionero, halló muerte en legítima defensa, y bendecido por la unión de Rey Gigante y Omega de Invierno, que eligieron amor sobre poder, respondió milagrosamente. La tierra comenzó a resplandecer con una suave luz plateada, que se extendió en ondas concéntricas desde el lugar donde permanecían unidos. El hielo eterno que por décadas había cubierto las tierras fronterizas se derritió al instante, revelando un suelo fértil y oscuro que solo aguardaba la bendición propicia para despertar. Flores silvestres brotaron de la nieve derretida en tonalidades impensables, tejiendo una alfombra viviente que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El fenómeno se conoció como la primavera súbita, un milagro que transfiguró las tierras antaño consideradas malditas en un vergel natural en horas. La naturaleza misma reconocía a la pareja como los auténticos soberanos espirituales de la tierra, al margen de los títulos políticos o las coronas de metal. El Consejo de Ancianos, confrontado con una demostración de poder divino que no podían negar ni explicar mediante sus leyes mortales, no tuvo sino que arrodillarse en la tierra florecida. Reconocieron que Magnus no precisaba de la corona de oro forjada por hombres. La propia creación lo había ungido con una autoridad que trascendía cualquier símbolo político. Las estaciones que siguieron trajeron cambios que alteraron fundamentalmente la estructura del reino licántropo. Magnus y Vera establecieron un nuevo modelo de liderazgo, cimentado en el servicio en lugar de la dominación, en el cuidado, no en la conquista. Gobernaron desde las tierras fronterizas transformadas, que se convirtieron en un santuario donde los omegas perseguidos hallaban protección, y donde los alfas aprendían que el poder verdadero emanaba de proteger a los vulnerables, no de explotarlos. Meses más tarde, cuando el vientre de Vera exhibía ya los claros indicios de los herederos prometidos, Magnus no necesitaba pronunciar que le daría hijos. Le había otorgado algo mucho más preciado, un reino donde era respetada como igual, su vida donde sus decisiones cobraban trascendencia, y la verdad liberadora de que el amor más fuerte y perdurable no germina de palabras bellas o promesas grandilocuentes, sino de la leña pacientemente cortada en mañanas gélidas y los tejados reparados ante feroces tormentas. Su leyenda se propagó por todos los clanes, narrada en susurros reverentes alrededor de fogatas y cantada en baladas que perduraron por generaciones. Se convirtió en un relato sobre cómo, a veces, las propuestas más inverosímiles son ineludibles, sobre cómo el amor verdadero triunfa no por la fuerza o la magia, sino mediante acciones constantes y un sacrificio auténtico. Y en las noches diáfanas de luna llena, cuando el viento susurra a través de las tierras florecidas antaño malditas, algunos aún juran escuchar el eco de aquella primera e improbable promesa. Déjame darte hijos. Una promesa que se transmutó en algo mucho más vasto que la mera reproducción, en renovación, en esperanza, en prueba irrefutable de que incluso los comienzos más torpes pueden florecer en desenlaces que transforman el mundo. Si esta epopeya de amor, que entrelaza el destino de un rey gigante de formidable presencia y una omega formidable que desveló su auténtica esencia y poder a través de un amor inquebrantable, ha cautivado su espíritu,
Los invitamos a sumergirse en más odiseas románticas de reyes licántropos. Activen la campana de notificaciones para no perderse futuras narrativas que exploran la metamorfosis del espíritu, la inmutable balanza de la justicia y la trascendencia del amor incondicional. Recuerden, en las intrincadas telarañas del destino, a veces las sendas más insospechadas conducen a los designios más sublimes.